Esta es la audiencia en el expediente asignado con el número 1840 del año 2017, cuaderno número 66, apelación de auto sin procedencia de acción en el delito de negociación incompatible, seguido contra Sonia Cárdenas Muñoz, Armando Pasco San Martín, Juan Espinosa y Telésforo Solano Osorio, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pampa Grande. Esta audiencia está siendo conducida el día martes 3 de julio del año 2018, a horas 12 del mediodía con 5 minutos, y conforman este colegiado la suscrita Silvia Violeta Sánchez Egusquiza, presidenta de la Sala Penal de Apelaciones por encargo por disposición superior, el doctor Espinosa Jacinto y el doctor Paira Samán Torres. Vamos a pasar al estadio de la acreditación, no sin antes dejar constancia que la ponente en esta causa es la suscrita. Señora fiscal, si fuera tan amable. Muy buenas tardes, señores jueces superiores, señores abogados de la defensa, acusados aquí presentes, señor asistente de audio y video. Por el Ministerio Público, Romillo Ana Panés Villaverde, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior especializada en delito de corrupción de funcionarios. Acredito en esta audiencia al doctor Jimmy Flores Yanqui como interconsulta. Gracias. Muy bien. La defensa. Muchas gracias, señora directora de debates. Miembros de la sala y todos los presentes. Quien les habla es el abogado Óscar Durán Fernández, con registro de colegiatura de Lima 66.095, con casilla electrónica SINOE, para efecto de la notificación virtual, el número 36292, consignando domicilio procesal en el Jirón 28 de julio, número 680, oficina 202, segundo piso de la ciudad de Huaraz. En este acto, en defensa de los intereses jurídicos del señor Telésforo Solano Osorio. Muy bien. Usted es el sujeto apelante, ¿cierto? Así es. ¿Se ratifica en los extremos de su apelación? En todos los extremos. Señor asistente de audiencia, tenga bien oralizar la resolución que materia de alzada en sus considerandos principales y a continuación los agravios que ha esgrimido la defensa aquí presente en su escrito de apelación para que sean desarrollados oralmente. Señores magistrados, viene en apelación en esta oportunidad la resolución número 8, su fecha 6 de abril del año 2018, expedido por el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción. Esto es el quinto juzgado que resuelve declarar infundada la excepción deducida por la defensa del investigado Telésforo Solano Osorio, oralizado en el acto de la audiencia por el abogado Henry Antúnez Milla. Señala en la resolución que el excepcionante habría cuestionado o habría presentado su excepción de improcedencia de acción, señalando que el Ministerio Público no habría precisado cuáles son los elementos objetivos que habría omitido el Ministerio Público, los elementos objetivos para la configuración o subsunción adecuada de los hechos al tipo penal correspondiente. El juez, luego de haber evaluado el tipo penal, esto es el artículo 399 del Código Penal, señala que sin entrar a analizar la responsabilidad propia del investigado ni los elementos de convicción que puedan haberse realizado por el Ministerio Público o los actos de investigación propios del Ministerio Público, a criterio de ese juzgado, desestima la excepción deducida por el investigado. Contra esta resolución ha interpuesto apelación el abogado Óscar Durán Fernández en representación de Telésforo Solano Osorio, quien solicita a la Superior Sala la revocatoria en todos sus extremos y se declare fundada la solicitud incoada. Esto es la excepción de improcedencia de acción. Asimismo o accesoriamente solicita la nulidad de la resolución en materia de grado en base a los fundamentos y agravios que esboza en su recurso escrito. Ya, señor abogado, le escuchamos. Muchas gracias. Bien, antes de empezar al desarrollo sustancial de la apelación que viene en grado a este despacho, quiero precisar como forma, para solicitud de que me den el plazo razonable para poder hacer la aclaración del caso, considerando lo siguiente, que el día de la sustentación propia de la excepción de improcedencia de acción, mi persona estuvo en otra audiencia, por lo tanto no tuvo
mandé a un colega que justificara la inasistencia. Entonces el juez, el ACUO, hizo sustentar a mi colega que no conocía el caso, por lo tanto no pudo hacer el desarrollo amplio respecto de la excepción. Por lo tanto solicito en base al artículo 9 del título preliminar del Código que nos invoca que me concedan un plazo para poder establecer sobre los 3 hechos que no han sido materia de pronunciamiento por el juez, el ACUO. Bien. A ver. Esta resolución de impugnación... Señor abogado. ¿Siga? ¿Se le ha notificado con la resolución en que se le concede el tiempo? No. Resolución número 11, guardadas 2 de mayo del año 2018, seguramente que será notificado a usted. Se señala fecha para la audiencia de apelación 20 de junio, esta es reprogramación, discúlpeme. 3 de julio, resolución número 12. No dice el tiempo, le voy a decir el tiempo, usted tiene 10 minutos para sustentar, ¿sí? Así que maneje bien sus tiempos, técnica de litigación oral. Escucho, señor abogado. Ok, muchas gracias. Bien, el presente caso, señora magistrada, viene en apelación en base a la resolución número 8, específicamente por el fundamento G de la resolución, que es materia de impugnación. Los agravios que nosotros hemos considerado en la apelación es la indebida interpretación de la norma y la correcta inaplicación doctrinaria y jurisprudencial al respecto de la excepción de improcedencia de acción y el tipo penal, que es el artículo 399. ¿Cuál es su requerimiento en concreto? La petición concreta, señor magistrado, le voy a decir al final, la petición concreta es la revocatoria de la resolución que viene en alzada, se declare fundado en todos sus extremos y consecuentemente se declare el sobreseimiento de la causa, ordenándose el archivamiento de los antecedentes que pudieron haber generado esta investigación. Ya, muy bien. Bien. Señora magistrada, el delito imputado al señor Telésforo Solano es el artículo 399, el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Bien. Específicamente nos vamos a ir a los hechos que son materia de imputación. Nosotros postulamos, señora magistrada, en la excepción de improcedencia de acción, que no existen los elementos típicos materiales del tipo penal invocado, no existe conducta desplegada por principio de imputación objetiva, por lo tanto no existe una subsunción adecuada, y sobre esto es que no ha habido una debida interpretación por parte del ACUO. En concreto, del tipo penal invocado, que es el interés indebido, que sea directo o indirecto, no se ha hecho una descripción en hechos de la conducta desplegada por el señor Telésforo Osorio Solano respecto de los 3 hechos que son materia de imputación. Vamos con el primer hecho. El primer hecho está relacionado a la firma de un contrato, vea usted, a la firma de un contrato entre el Consorcio San Jerónimo y la Municipalidad de Pampas Grande para la obra mejoramiento de las vías urbanas, veredas perimetrales y alcantarillado pluvial de la localidad de Pampas Grande. Sobre este hecho, ¿qué es lo que dice la Fiscalía que nosotros alegamos en la excepción? Dice Fiscalía que el banco informa a raíz de una investigación del 2017 que el día 15 de junio informa el Banco Financiero que el 25 de septiembre del 2015 se habría solicitado la anulación de la carta fianza para esa obra, para la obra que ya he mencionado. Es decir, deja sin efecto la garantía de la carta fianza. Sobre este hecho en concreto, dice la Fiscalía, la obra fue liquidada técnica y financieramente mediante resolución de alcaldía 005-2016, Municipalidad Distrital, debo entender, de fecha 29 de enero de 2016 y suscrita por el señor Telésforo Solano Osorio. Dice, en ese sentido, respecto de este hecho, se advierte un claro interés de parte de los funcionarios de la municipalidad, o sea, los funcionarios de la municipalidad, no hay imputación objetiva directa, de Pampas Grande, a efectos de beneficiar a un tercero, esto es, a los responsables del consorcio San Jerónimo, siendo además que pese a la ausencia de dicha carta fianza, se ha pagado conforme las valorizaciones 2 y 3. La pregunta es, señora magistrada, dentro de esta descripción de hechos, porque la excepción, de acuerdo a la casación 407-2015, Tacna, establece que la excepción se puede
fundamentar a partir de los hechos así descritos por la Fiscalía. Y sobre este hecho descrito por la Fiscalía, no vemos en conducta, en tiempo, modo y lugar, la descripción de la participación del señor Telésforo Solano Osorio en el interés o la manifestación del interés. O sea, es decir, sobre este hecho no se ha manifestado de qué forma, cuándo y cómo el señor Telésforo Solano Osorio se habría interesado indebidamente, o con qué hecho, o con qué medio, o con qué documento se habría interesado, porque pagar no es interesar, ¿no? ¿Cómo se habría interesado indebidamente sobre este hecho? No existe. ¿Qué es lo que no existe sobre este primer hecho de imputación? Lo que no existe sobre este primer hecho de imputación, señora magistrada, es elemento material típico que compone el tipo penal, objetivamente. ¿Cómo fue? O sea, es decir, ¿se interesó de forma directa o indirecta? No lo está manifestando la Fiscalía, o sea, no lo está imputando como hechos. Acuerdo plenario 1/2012 extraordinario sobre tutela de derechos y la imputación objetiva. No establece. Segundo, ¿qué es lo que no existe sobre este hecho? Lo que no existe es el interés simulado, directo, tampoco se ha descrito. Eso es lo que no está. Tercero, sobre este hecho, que es materia de imputación, tampoco existe si el interés, porque eso es el elemento objetivo material del contrato, si el provecho fue para sí o para un tercero, porque el tipo penal, como elemento material objetivo, solicita que haya un provecho o de un tercero o para sí. No está. Sobre este hecho, ¿qué es lo que además no está? No está el momento de la comisión del interés. Es decir, ¿cómo se interesó? ¿Para el contrato? ¿Para la ejecución? ¿O para la liquidación de la obra? Estos elementos, estas conductas típicas, que más allá de ver la responsabilidad o irresponsabilidad, porque no hay materia de pronunciamiento respecto de esos hechos, no están descritos. Primer hecho. Segundo hecho, que es un poco más curioso todavía, señora magistrada, para que vea usted si los hechos en materia de imputación atienden o no a una subsunción típica. Hecho formalizado número 2. Dice, del mismo modo se tiene como materia de imputación que el informe mensual valorizado tal, de fecha, voy a la parte específica, dice, han incurrido en falsedad. ¿Quiénes? Sonia Margot Cárdenas Muñoz, representante del Consorcio San Jerónimo, Juan Álvaro Colp Espinosa, Armando Vladimir Pascua San Martín, que es supervisor de obras, dice, específicamente, han incurrido en falsedad al momento de presentar dicha valorización, que es materia de pago y donde supuestamente estaría la negociación incompatible. Perdón, la negociación incompatible, disculpe. Esta imputación, señores magistrados, el hecho descrito es, han incurrido en falsedad. ¿Quiénes? Otras personas que no son Telésforo Solano Osorio. La pregunta es, ¿acaso, señora magistrada, el derecho penal, la piedra angular del derecho, no es acaso la responsabilidad de un hecho a título personal sobre una lesión? ¿Y por qué tendría que responder el señor Telésforo Solano Osorio respecto de unos hechos que no son materia de imputación y que además la conducta típica de incurrir en falsedad no es interesar, y que además este interés no fue por parte del señor Solano Osorio? Esta imputación objetiva inexistente es la que nosotros recurrimos a este despacho para que ustedes subsanen la resolución que viene en grado. Pero más allá de eso, escuchen, sobre este segundo hecho no aparece como conducta desplegada la del señor Telésforo Solano Osorio. Parece un hecho redundante. Sin embargo, bajo el principio iura novit curia, señores magistrados, con el derecho que su sala se merece, ustedes conocen el derecho más que yo, tendríamos sobre este hecho que imputar primero una falta de competencia, una falta de repente de imputación sobre la corrupción y sobre un hecho que no es un delito especial, porque este es un delito de corrupción de funcionarios. Aplicaríamos simplemente, sin mayor detalle y sin mayor desarrollo, la teoría del principio de confianza, y con ese solo hecho esta imputación decae. ¿Qué es lo que no hay? Elementos subjetivos sobre este hecho, que además la conducta del señor Telésforo tampoco está. Recalco por última vez. Hecho formalizado número 3. Vea usted. El hecho formalizado número 3 dice, se tiene de la suscripción del contrato, esta ya es un segundo hecho sobre otra obra.
hecho formalizado 3 sobre otra obra que ya no es la pavimentación de los otros consorcios. Aquí intervienen otros consorciados, aquí intervienen otros sujetos activos. A ver, veamos. Para la obra de la ejecución, mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación de la red primaria tal y tal. No es tan preciso que la carta fianza fue a través del Scotiabank. Dice, he aquí la imputación. Emitido, dice, se ha presentado como garantía la carta fianza de fiel cumplimiento 0105 tal, emitido por el Scotiabank, el cual contradice lo normado en la directiva 016-2012 OCCD garantías, pues dicha carta solo garantiza a uno de los consorciados, o sea, Constructora Quinoacocha, y lo ha especificado bien. Y si bien es cierto, posteriormente, esto en el mes de marzo de junio de 2016, se presentaron las cartas fianzas de fiel cumplimiento 015 y tal, y otra carta respectivamente. Se advierte que las mismas estuvieron a nombre de, y aquí termino, Consorcio Quinoacocha Electric, y no consignaron el nombre de cada una de las empresas que conforman el consorcio. La imputación concreta está aquí. Situación por la cual, como precisa la aludida directiva, estos no debieron ser aceptadas por la entidad, entiéndase Municipalidad de Pampas Grande. Añadiendo además que el artículo 39 de las contrataciones tal. ¿Cuál es la imputación objetiva? Dice, situación por la cual, como se precisa la aludida directiva, estas no debieron ser aceptadas por la entidad. La imputación objetiva. O sea, si bien es cierto, los delitos de infracción del deber son unos delitos de comisión por omisión. La pregunta es, si atendemos además que el delito de negociación incompatible es un delito doloso, y el Ministerio Público imputa sobre este hecho, ya que haga una aclaración más adelante, no es materia de pronunciamiento, dice, como hecho que la directiva, o sea, que desobedecieron la directiva de carácter administrativo, que es la directiva del OCE, el artículo 39 en específico, ¿cómo es que se sobresale de este núcleo duro para convertirse en un interés? O sea, según la Fiscalía y haciendo una interpretación extensiva, tendríamos que decir que hay una comisión dolosa, de título doloso, que es el delito del artículo 39, un dolo por culpa, o sea, porque no hicieron, o sea, ¿qué es lo que no hicieron? No atendieron o no obedecieron el artículo 39, o sea, el artículo 13 del Código Penal sobre la culpabilidad, sobre el elemento doloso, objetivo o subjetivo, estaría aquí sin una falta de imputación. O sea, ¿cómo es que el señor, que por cierto no aparece tampoco aquí el señor Telésforo Solano Osorio, por cierto en la imputación, y tampoco hay de manifiesto que el señor Telésforo Solano Osorio se haya interesado de forma directa, indirecta, a través de una orden, una disposición, una carta o una recomendación tan siquiera, porque seguramente uno de los argumentos recurridos por la Fiscalía es que como son delitos y los delitos son de carácter clandestino, entonces es difícil determinar eso. Pero cuando menos nos hubiera especificado el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Y con quiénes? Con los dos consorcios, con un consorcio, estos elementos descriptivos objetivos del interés, de la dirección, y para quién se interesó o a quién pretendió beneficiar es lo que no existe en la imputación. Y por esta falta de imputación, señores magistrados, y no siendo redundante, es que nosotros hemos planteado una excepción de improcedencia de acción por la carencia de elementos objetivos sobre la imputación establecida. ¿Cuál es el fundamento en específico que nosotros impugnamos? El punto G. Y miren el fundamento, señores magistrados, a ver si sobre esto existe una vinculación de subsunción o cuando menos una motivación aparente. Veamos el punto G. Véalo muy rápido que se le acabó el tiempo, ¿eh? Sí, señora magistrada, 2 minutos. Dice que, como ha señalado el representante del Ministerio Público ante la culminación de la obra, se habría devuelto la carta fianza a la entidad financiera que la habría otorgado. Situación que a criterio de este despacho, o sea, de la CUO, cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contemplado en el artículo 399 del Código Procesal, porque sin entrar a analizar la responsabilidad propia del investigado ni los elementos de convicción, se puede haber realizado por el Ministerio Público los actos de investigación propios del Ministerio Público. Es decir, según el juez, haber entregado la carta fianza es sinónimo, analógicamente interpretable, como que es un interés.
Y ya hemos descrito, hecho por hecho, que el interés no está y en los dos últimos hechos no aparece ni siquiera el señor investigado por quien yo recurro a su despacho. Gracias. He concluido por primer intervención. Ya, antes de correr traslado al Ministerio Público, ¿usted se ha ido en tutela de derecho? No. Porque le he escuchado en su argumentación que no hay una imputación adecuada, o que la imputación es inadecuada, y me pregunto si respecto de la imputación, que lo responderemos, por cierto, en la resolución que emite este colegiado, pero problemas de imputación dan pie a una excepción de improcedencia de acción. A ver, señora Maja. Se lo dejo para reflexión. Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta. El Ministerio Público solicita se confirme la resolución número 8, emitida por el quinto juzgado de investigación preparatoria, que declara infundada la excepción deducida por la defensa del investigado Telesforo Solano Osorio, bajo los fundamentos que paso a exponer. Son dos hechos los que se le imputan al señor Telesforo. No son tres, como dijo el abogado. No son tres. Son dos. El pueden primero, el segundo y el explicar- tercero. Son solamente dos. Los Hay dos tres primeros. hechos, pero en el tercero él no está incluido. Y se pueden verificar en la formalización de investigación preparatoria, obrante a hoja 526 de la carpeta fiscal. El primer hecho, brevemente, y para que quede claro, para poder desarrollar mi teoría, es que en el mejoramiento de las vías urbanas, veredas perimetrales, alcantarillado pluvial de la localidad de Pampas, distrito de Pampas Grande, Huaraz, se presentó una carta fianza emitida por el Banco Financiero a favor del consorcio ganador, Consorcio San Jerónimo. Sin embargo, esta carta fianza fue retirada mucho antes de su vencimiento. Gana la Buena Pro, presenta su carta fianza y luego la retira, sin ninguna observación, y a pesar de haber retirado esta carta fianza, que como su nombre dice, hace que pues la obra se cumpla en sus parámetros y sus tiempos establecidos, se procede a pagar las valorizaciones de dicha empresa. Primer hecho imputado a Telesforo Solano Osorio en su calidad de alcalde distrital de Pampas Grande. Segundo hecho, en la misma calidad de alcalde, se le imputa haberse interesado en la suscripción del contrato 1-2016 entre su persona y el señor Domingo Leo Alvarado, representante de Quitacocha Melétric, en la obra mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación de la red primaria y secundaria de la localidad de Chorrillos, Matará, Pampas Grande. ¿Por qué se le imputa este hecho? Porque solamente se presentó una carta de fiel cumplimiento. Pero este era un consorcio y la ley de contrataciones señala que cuando es un consorcio, cada empresa que conforma ese consorcio debe presentar una carta de fiel cumplimiento. Entonces, la imputación del Ministerio Público es, pues, que el señor Telesforo Solano Osorio, en su condición de alcalde, en su condición de titular y responsable de la municipalidad, debía defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y de sus vecinos. Sin embargo, la teoría de imputación o la teoría del caso del Ministerio Público es que había habido un interés para favorecer a las empresas ganadoras de la Buena Pro. Bien, ahora partamos, después de haber señalado los hechos, quiero señalar que la excepción de improcedencia de la acción solamente procede en dos casos: cuando el hecho investigado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Bien, la defensa, y la hemos escuchado, ha vertido pseudos argumentos señalando que no hay una buena imputación, señalando que no podría ser responsable, señalando incluso, lo noté acá, que podría ser un principio de confianza. Estamos hablando de delitos de infracción del deber. El señor alcalde es un funcionario público que debía cautelar los intereses del Estado y no los cauteló. Firmó el pago de las valorizaciones mediante resolución de alcaldía número 5/2016, en las que se paga a la empresa ganadora Consorcio San Jerónimo las valorizaciones, a pesar de no tener carta fianza. ¿Infringió su deber? Sí lo infringió. Pues, ¿por qué entonces la defensa alega que hay un principio de confianza cuando ese principio de confianza opera solamente en la teoría del dominio del hecho en los delitos comunes y no así en la infracción del deber? ¿Podríamos decir que hay una improcedencia en la acción cuando concurran causas de atipicidad,
cuando de antijuricidad y de culpabilidad. ¿Cuál de las causas mencionó la defensa en la audiencia anterior? Ha señalado el abogado presente que él no ha estado presente. Efectivamente, no estuvo presente, pero fue debidamente notificado hasta en 2 oportunidades y por eso es que la audiencia no se aplazó, porque la defensa tenía conocimiento que debía llevarse a cabo. Es entonces que el juzgado de investigación preparatoria le declara improcedente porque no señaló por qué consideraba que era típica, por qué consideraba que la conducta era antijurídica o por qué consideraba que no había culpabilidad. Procede una excepción de naturaleza de acción cuando, por ejemplo, no puede señalarse autor a una determinada persona porque de repente es un delito especial y esta persona no tiene la calidad de funcionario público, caso que no ocurre en el presente hecho. Podría señalarse también que procede esta improcedencia de acción cuando no es jurídicamente, penalmente relevante. Por ejemplo, puede hacer una acción realizada bajo fuerza irresistible. Puede proceder por circunstancias de ausencia de riesgos que permitan la imputación objetiva, como es el principio de confianza y prohibición de regreso, pero en los delitos comunes, lo que no se ha verificado en el presente caso. Entonces, lo que debía tener en consideración el colegiado aquí presente es que estamos ante una teoría no del dominio del hecho, sino ante una teoría de la infracción del deber. Entonces, lo que se le imputa al alcalde es no haber cumplido su deber de cautelar los intereses públicos, de haber procedido a emitir una resolución en la que se autorizaba el pago de estas valorizaciones. La negociación incompatible, en su artículo 399, dice un interés directo o indirecto. ¿Estamos en qué etapa? Estamos en la etapa de formalización de investigación preparatoria. La imputación puede ser provisional hasta antes que el Ministerio Público emita la acusación en el presente proceso. Gracias. Con derecho a mi dúplica. Bien. Todavía no le he dado derecho. La imputación puede ser provisional. Usted está sugiriendo que puede haber otro cargo, otra imputación. No, doctora, estoy al cargo a lo que dice la defensa, que no hay una buena imputación. Estoy señalando que estamos armando nuestra teoría del caso. La imputación completa o los hechos que van a formalizar parte de un juicio oral se dan cuando ya hay una acusación por parte del Ministerio Público. O sea, ¿es factible que se subsume en un delito distinto? No distinto, pero de repente porque los hechos son inamovibles, usted sabe. Los hechos son inamovibles. ¿Qué es lo que puede cambiar en este caso en específico? Que se precise exactamente la conducta desplegada por el autor del delito. No, la conducta está subsumida en la cuestión fáctica. Sí. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar? Bueno, en todo caso, doctora, como ha señalado la defensa, que no se ha verificado o no se ha señalado cuál es el interés que haya denotado el autor del delito, eso puede ser desarrollado ya dentro del proceso. Ya, pero solamente le voy a preguntar algo. Una cosa. A ver, para yo resolver esta excepción de naturaleza de acción, ¿qué es lo que tengo que tener acá? La formalización de la investigación preparatoria. Sí, doctora. Acá no hay. Nosotros procesales. ¿Usted lo tiene ahí? Sí. Es que yo he traído mi carpeta, pero ustedes armaron su carpeta. Usted tendría que haberse interesado en que la formalización esté acá. Si no, ¿cómo voy a analizar si la imputación realizada por el Ministerio Público contra su patrocinado es adecuada o es inadecuada? Si se ajusta, si hay un error en la tipicidad, qué sé yo. Señora magistrada, yo le podría alcanzar sin perjuicio la copia, pero quien tendría que fedatarlo es el Ministerio Público. Además, tengamos en cuenta que este es un cuaderno de apelación de vista. La formalización está en el cuaderno principal. En todo caso, es error de los órganos jurisdiccionales que debieron haberle hecho llegar el cuaderno principal y el de la apelación. Y no solamente eso, me he dado el trabajo de pedir a mi asistente que revisen el sistema, y en el sistema no está colgada la formalización. Fiscal provincial. Sí, doctora, sí tenemos el cargo de haberse ingresado la formalización. Bueno, entonces nos va a facilitar la carpeta en todo caso para resolver. ¿Ya? Sí. Ya, a ver, dúplica. Muy bien, muchas gracias. Me parece que nos hemos desviado un poco de los fundamentos propios de lo que es una excepción de improcedencia de acción, puesto que el Ministerio Público está haciendo algunos argumentos que no se ajustan a la naturaleza propia de la audiencia. Sin embargo, le voy a responder porque es preocupante para la defensa técnica los argumentos que trae la Fiscalía. Bien,
Cuando nosotros hablamos de una excepción de improcedencia de acción, me parece que no le ha quedado claro, pero sin embargo lo consideré no necesario, pero lo voy a postular en base, entonces, voy a sentar la base legal de la procedencia de esta excepción, que es el artículo 6, primer supuesto del artículo 2, que el hecho no constituye delito por una atipicidad relativa, si es lo que le preocupa. Antes que se me vaya la idea, usted en su argumento inicial ha deslizado 3 hechos. Sí. El Ministerio Público nos ha aclarado que en la imputación respecto de su patrocinado son solamente 2 hechos. Usted no ha leído bien el expediente, no ha leído bien la formalización. ¿Quién está en el error? Tenemos que ir con el dato concreto para resolver. Así es, señora magistrada. En la página 6 y 7 de la formalización, que ya usted la va a tener, se describen 3 hechos. Bien, se describen 3 hechos, páginas 6 y 7. Cargos imputados por cada investigado. De estos 3 hechos, de forma genérica, se le imputa al señor Telésforo Solano, y lo leo como autor en su condición de alcalde, quien tuvo una condición tal, dice: si bien es factible la delegación de facultades en materia, el titular es responsable solidario, ya no, ni siquiera directo, que no lo ha hecho en su formalización, con el delegado. De ahí dice que la denuncia identificada en conjunto, o sea, habla de forma genérica. Yo no tengo que deducir lo que la Fiscalía ha omitido, su error de identificar plenamente, hecho por hecho y conducta por conducta. Primer punto. Pido la palabra solamente para aclarar este extremo. Está en su momento. Ya, es en base a esa formalización genérica, señora juez, de imputación específica respecto de cada hecho, que es que yo, en base a la formalización, planteo mi excepción de improcedencia de acción. Yo no tengo que esperar de repente o solicitarle a la Fiscalía que además, sobre esta imputación ambigua, que por cierto, esta acusación y esta investigación se inició por 2 delitos, peculado y negociación incompatible. En la formalización desisten y archivan por el extremo de peculado y formalizan solo por negociación incompatible. Si la Fiscalía así lo ha calificado, los hechos ya establecidos, como usted muy ciertamente le ha aclarado a la Fiscalía que los hechos no pueden cambiar, entonces estaríamos hablando de que la Fiscalía está probando suerte delito por delito, y ahora nos pretende decir que va a cambiar las circunstancias de repente en un requerimiento de acusación. ¿Dónde estamos, señora magistrada? A ver, pero voy a responderle respecto de, en base a la dúplica, para no salirme de la audiencia, no desnaturalizar la audiencia. En todo caso, reconduzco el debate. A ver, señora magistrada, señores magistrados, cuando nosotros planteamos la excepción establecido, que es por una atipicidad relativa, primer presupuesto del artículo 6, sobre la excepción de improcedencia de acción, estoy postulando de que no existe una imputación objetiva, más allá de una tutela de derechos, que no es requisito tampoco para una excepción, más allá, yo no tengo que describir, como me dice la fiscal, si este hecho es culpable, es antijurídico, ¿no? Porque la culpabilidad y la antijuricidad son consecuencias de la imputación propiamente objetiva. Si yo digo que un hecho, a través de una excepción de improcedencia de acción que me está permitido plantearlo, ya lo he repetido y no es materia de debate, advierto que este hecho no es típico, no tengo por qué hablar de que si este es antijurídico o culpable, porque esas son consecuencias que se determinan en una sentencia, no en una excepción de improcedencia de acción. Por lo tanto, esos argumentos me parecen fuera del fundamento de una excepción de improcedencia de acción. Por otro lado, cuando yo postulé que se podía hablar de un principio de confianza, me referí en específico e hice la aclaración respecto del hecho que es materia de un delito común. Entonces, me parece extraño que la fiscal, con todo respeto, no haya estado atenta a ese fundamento para que me diga que en un delito de infracción del deber no puede combinarse las teorías de imputación objetiva respecto de una teoría de dominio del hecho. ¿Son 2 delitos que se le imputa a su patrocinado? ¿Perdón? ¿Son 2 delitos los que se le imputa a su patrocinado? Un delito, 3 hechos. Ya, pero ¿de dónde saca el delito común usted? No, lo que pasa es que el segundo hecho se basa en base a la falsedad de una información. Pero y la eso sería, imputación delictiva no es falsedad, pues, señor abogado. por eso precisamente es lo que hice la aclaración respecto de la excepción, porque ese hecho, se está imputando el hecho de haber falseado información, no guarda relación típica, ni objetiva, ni material con el tipo que venimos ahora a esclarecer. Entonces, en suma, para no redundar, porque no hemos venido a hablar de teoría del derecho, ni de Claude Rossini, ni de Gunther Jacobs, me voy a remitir al recurso de nulidad 578-2011 Junín, que establece lo siguiente. En todo caso, a resumida cuenta, le pido, más allá de lo que ya he descrito en mi primer alegato, lo que solicita requiere como elemento objetivo para el ver si hay interés o no hay interés.
porque el hecho de que la Fiscalía me diga no cauteló los intereses del Estado no es interesar, no es sinónimo de interesar, porque no cautelar, establecido en el artículo 20 y en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades, engloban a todos los delitos de corrupción de funcionarios. Por eso es que son delitos de infracción del deber. Entonces, hacer una aclaración genérica, una aclaración lata sobre que no cumplió un deber específico no es sinónimo de interesar, porque en el delito peculado, cohecho, etcétera, todos son no cumplir un deber. Entonces la Fiscalía no me puede decir eso. En específico, dice el recurso de nulidad invocado, interesar significa que el sujeto activo personalmente pone de manifiesto sus pretensiones particulares, ya sea en el momento de la propuesta, celebración, en cualquiera de las etapas. La pregunta es, esta manifestación del interés, ¿cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿En qué etapa se hizo? ¿Con quiénes se hizo? ¿Para quién se hizo? Porque la Fiscalía no me puede decir, como no cauteló, ahí se interesó. Sería un imposible jurídico. Y por lo tanto, dice además, en tal sentido, lo que pasa que el delito de negociación incompatible está compuesto por dos elementos, que es el interesar y la operación propia del interés. Dice el recurso de nulidad, quizá mi voz no sea la autorizada, pero los jueces supremos han establecido lo siguiente. Mientras que la operación se entiende como aquellos actos unilaterales que se producen entre la administración pública y sus administrados, condicionados a que tales actos tengan un contenido económico. En consecuencia, es de recibo lo que dice Salina Siccha, pero ya bueno, no es materia, pero lo voy a pronunciar. En el sentido que si los actos que se expresan especial interés por parte del agente tienen como destino otros actos administrativos diferentes a los contratos u operaciones, no se engloban entonces en la tipicidad del delito por hermenéutica jurídica. Les solicitaría únicamente que en la absolución me conteste dónde están esos intereses, sobre los hechos que son materia de imputación. Porque eso sí, la falta de elementos objetivos materiales hace procedente una sección de improcedencia de acción por atipicidad relativa, porque el tipo penal sí existe, pero no la subsunción adecuada. A ver, sí. Señora fiscal, lo que va a hacer este colegiado... Réplica, por favor, doctora. No voy a dar la réplica, escúcheme, por favor. Es recoger la cuestión fáctica imputada por el Ministerio Público, analizar esa cuestión fáctica y de ella desprender los elementos normativos del tipo que ustedes están imputando. Entonces, nosotros acabamos de escuchar que usted ha dicho que había una infracción de deber del alcalde. La pregunta de la suscrita, por lo menos, es: ¿eso para usted es el interés? O sea, ¿esa infracción del deber del alcalde representa el interés indebido? Sí. A ver, respondo, doctora. Permítame responderle también muy alegadamente a la defensa cuando me señala que son 3 hechos los que se le está imputando. Yo no sé si la defensa tiene a la mano o no la formalización, y la que dice formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Telesforo Solano Horario por el delito de negociación incompatible. Y no sé si a la mano la tiene para ver en qué hechos se le está imputando. Solamente se le está imputando 2 hechos. Los de falsedad, la que ha traído la defensa y los que yo he hecho hincapié, son los que él ha señalado, pero que están imputados a otras personas por falsedad. Bueno, entonces eso no es problema, porque este colegiado para emitir la resolución va a tener que leer minuciosamente a todos y cada uno de lo que acá hay, e incluso la carpeta que usted nos va a alcanzar. Entonces, no se complique con eso. Sí. Váyase al tema de fondo. Sí, exactamente. Conforme a la casación de Tacna, los hechos deben partir desde los hechos que son imputados por el Ministerio Público. Para el Ministerio Público ¿qué casación? Indicio suficiente. ¿Qué número de casación, por favor? Un momento, doctora. 417-2015 Tacna. Sí, 417-2015 Tacna. Ya, muy bien. Entonces, si partimos de estos fundamentos del Ministerio Público, los hechos que imputa el Ministerio Público son justamente que existirían indicios por no haberse solicitado el cumplimiento de la presentación de las cartas fianzas en estos 2 consorcios que acreditarían y sería indicio suficiente de una negociación incompatible. Estamos en una etapa de formalización en la que el requisito es solamente si la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito y que la acción penal no haya prescrito. Artículo 336 del Código Procesal Penal. Para nosotros, y partiendo de nuestra teoría del caso, sí, estos indicios son reveladores del delito de negociación incompatible. Cuando la defensa me señala y me dice, no me ha acreditado el interés, no me ha acreditado cómo es que hubiese
figurado una negociación incompatible, yo solamente en esta etapa necesito un indicio suficiente, y sí, el Ministerio Público considera que sí lo tiene. Yo no sé si es la defensa la que confunde esta excepción. El hecho imputado por el Ministerio Público, porque son los hechos que tienen que partir desde el Ministerio Público, ¿constituyen o no delito, o son típicos o no son típicos? Solamente eso deberíamos verificar en esta audiencia. La responsabilidad de que si era el alcalde... Ni nos vayamos a la responsabilidad porque estamos... Exacto, no tiene por qué estar invocada en esta No somos audiencia. cachimbos en esto, a ver, no perdamos el tiempo en eso. O sea, lo que se está diciendo es que la imputación cuando nosotros leamos la imputación que hace el Ministerio Público, nosotros vamos a poder desgranar cada elemento del tipo de negociación incompatible. Eso me está diciendo. Sí, sí, doctora. Allí está indicado a quién ha querido favorecer, supongo, Exacto, ¿no? sí, doctora. Cómo ha querido favorecer, Claro, cuándo sí. ha querido favorecer, Exacto, sí, doctora. y en concreto cada uno de los imputados, ¿no? Cada uno de Ya, los imputados. ya le daremos respuesta por escrito, vamos a revisar, vamos a analizar. Me parece que es un tema que no se podría oralizar ahora mismo, porque en principio, ya le hemos dicho, no tenemos ¿Me alcanza la carpeta, por favor? La formalización, que es donde tiene que nacer nuestro análisis. La voy a dejar yo, doctora, la carpeta. Sí, si fuera tan completa. amable. Yo lo que necesito es Solamente la la formalización. Ok. Márcala eso donde dice, doctora. Antes de señalar fecha, vamos a pasar un breve debate con el colegio. Señorita Fiscal, una pregunta. ¿Cuál es el estado de la investigación preparatoria? Formalización de investigación preparatoria, doctora. ¿Con qué plazo cuentan y cuándo vence? A la quincena de este mes. Quincena de julio. Sí, ¿no? Concluye la investigación preparatoria. Sí, está justamente... ¿Se ha declarado la compleja? formalización. Sí, se declaró. ¿Cuántos son los imputados? 6. ¿Tiene usted esa información? Sí, doctor. Lo que pasa es que acabo de prestarle mi formalización de investigación preparatoria. Son 5 imputados. ¿A todos se le imputa la misma... No. Al señor Telesforo, negociación incompatible, y a los otros, falsedad ideológica. Ya. El señor era el alcalde, ¿no es cierto? El alcalde de Pampa Grande. Usted nos ha dicho, y eso es una pregunta que, a propósito de lo que ha señalado la señora presidenta, me gustaría que la aclare. Usted nos ha dicho que todos sabemos, por cierto, que la imputación fiscal se va construyendo en el tiempo y se mejora, en todo caso, cuando se practica la acusación fiscal. Estamos de acuerdo que el hecho nunca va a cambiar. Sí. Y el hecho base es aquel que se describe en la conducta que se le ha imputado en la formalización. Lo que reclama, lo he escuchado insistentemente el abogado, es que no se ha dicho cómo, cuándo, dónde, con quién y qué tipo de interés descrito en la conducta es lo que habría omitido el Ministerio Público. En concreto, eso está en la descripción que hace el Ministerio Público para subsumir la conducta del imputado como negociación incompatible. Claro La única que sí, pregunta doctor. que le formulo a usted. Sí, doctor, está exactamente cuando formalizamos investigación preparatoria, se le señala que la conducta de no haber presentado las cartas fianza beneficiaría al consorcio al que se le Así pagó. lo dice textualmente. Así lo dice. Vamos a Y abrir. también señala que en el segundo hecho, igualmente al no haber Para presentado usted, carta el de- hecho de no haber requerido la carta de fianza tendría como consecuencia haber beneficiado, y en consecuencia esa conducta ustedes infieren que sería el interés que tendría el alcalde. Exacto, sí, doctor. Ese es todo. Eso es todo. Ya, ese es todo. En los dos hechos se hace referencia a una sola persona jurídica. Son distintas personas O jurídicas. sea, le están imputando haber favorecido a dos personas jurídicas, Distintas, claro que sí. ¿no? Ya, muy bien. Lectura del auto, 5 de julio, miércoles 5 de julio, 4:40. 5 de julio, doctora. 5, ¿qué? 3, 4. Jueves. Ya, viernes 6, no, pero quiero ver el espacio. Sí, no se preocupe. Ya. Mejor el viernes 6 de julio, por favor. Vamos a analizar bien Si no hay este defensa, expediente. si no hay oposición del Ministerio Público, o que nos notifiquen por escrito nada más. No, me doy por notificada en este acto, doctora. ¿Qué le voy a notificar? Todavía no resuelvo. No, por eso, o sea, la resolución sin lectura de vista, A ver, que no- esta presidencia en particular, ya hasta se había olvidado, tenía la política de que los autos se notificaban a la casilla electrónica.
Ya con los cambios de presidenta, pues ha habido otra dinámica. Si ustedes no tienen inconveniente, les notificamos a su casilla electrónica. Por la defensa técnica no hay inconveniente. No hay inconveniente, doctora. Muchísimas gracias, tanto mejor así. Viernes va a estar colgado en el sistema la resolución. Muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias. Hasta Permiso, pronto. señor.